Eso, gracias por seguir en sintonía en 97.7 en la Ciudad de México y en el área metropolitana, en el 700 de amplitud modulada en Guadalajara, en el 1540 de AM en Monterrey y en otras varias ciudades donde se reproduce la señal de este programa. En este programa, pues solemos tocar temas que resultan difíciles, pero que es necesario ir abordando. Parte del cambio que debe darse en el periodismo, y en particular lo asumimos así en Radio Centro, debe ser no solamente la descripción de los hechos policíacos o de nota roja en medio del escándalo que de manera natural producen estos acontecimientos, sino que busquemos ir más allá de lo que realmente sucede. Los hechos son dolorosos, son terribles, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en el fondo? ¿Cómo actúan las autoridades? ¿La responsabilidad de quién es? Estructuralmente, ¿qué es lo que hay detrás de todo lo que estamos viviendo? En ese esquema, mañana se va a realizar el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un tema difícil, terrible, escabroso, pero todos los días vemos en las redes sociales la noticia de un joven, de una señorita, de una joven, de una persona, de un ser querido que salió de su casa y simplemente ya no regresó. Desaparece. Desaparecer. México, un país de desaparecidos, en el que es posible que salgamos de la casa y simplemente ya no volvamos, porque nos detuvo la policía, porque nos entregaron a cuerpos delictivos, por mil razones que puede haber, pero que en el fondo no resisten la pregunta que todos nos lanzamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigue habiendo desaparecidos en México? ¿Y qué es lo que hacen las autoridades de cualquier signo, de cualquier partido? ¿Qué es lo que hacen para impedir esto, que es un hecho real cotidiano? Para hablar sobre este tema están aquí en esta mesa, y les agradezco mucho la oportunidad de contar con su presencia y su opinión, Araceli Rodríguez Nava, integrante del colectivo Colibrí. Gracias por la invitación. Al contrario, Araceli, muchas gracias. Gracias. Janet Carmona, responsable de acompañar el proceso de desaparición por parte de Serapaz. Sí. Así es. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y Guadalupe Valenzuela, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Guadalupe, a la gracias. orden. Gracias. Janet, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cuadro de la desaparición en México? Bueno, ¿qué sucede? Pues que actualmente seguimos con una cifra elevada de personas desaparecidas. En enero creo que la última cifra oficial que se dio a conocer fue que habían más de 40,000 personas desaparecidas. En el momento estamos a finales de agosto, no sabemos cómo va esa cifra, pero lo que sí sabemos, como lo acabas de decir, es que todos los días en las redes sociales, de todo tipo, o sea, siempre hay publicaciones de nuevas personas que están desapareciendo, muchos jóvenes, muchas mujeres, y creo que aquí las compañeras todos los días están recibiendo llamadas para pedir apoyo por la desaparición de alguien, ¿no? Entonces, primero eso, segundo, aunque dentro del discurso por parte del gobierno está muy claro que es una de las prioridades, y que ellos mismos, tanto en la reinstalación el 24 de marzo como en junio, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de empezar procesos para la identificación de las personas que también actualmente se encuentran en algún tipo de resguardo, ya sea en CEMEFOS o en otras instituciones. Creo que son varios los retos, más allá de las cifras. Creo que deberíamos de puntualizar, y mañana me parece que es un día importante porque al final es puntualizar que no solo son cifras, son personas con una historia, y creo que Araceli y Lupita pueden explicar muy bien desde su propia experiencia. Gracias. Guadalupe, muchas llamadas reportando esto que va sucediendo. Desgraciadamente sí. Ya ahorita, en la actualidad, ya no respetan nada. Ya hay muchísimo niño desaparecido, ancianos, jóvenes, no se diga. El ayudar a otras personas, el darles apoyo, acompañamiento,
en la presentación de sus denuncias es verdaderamente muy difícil porque pues estamos removiendo el dolor de cada una de las personas y el propio, porque esto es una verdadera pesadilla, como dice Janet. Hoy aparentemente sí tenemos una voluntad política de ayuda, pero existe una voluntad política, de palabra. Necesitamos los hechos. Realmente ahorita estamos trabajando mucho en la supuesta instalación de un mecanismo forense, extraordinario forense de identificación de todos nuestros desaparecidos, y desgraciadamente pues vamos muy despacio. Al parecer no hay coordinación institucional y pues estamos atorados ahí. Necesitamos salir de esto, necesitamos parar el fenómeno de la desaparición, necesitamos que el gobierno en todos sus niveles se ponga las pilas, empiece a hacer campañas de concientización, empiece a educar a las personas, empiece a hacer realmente su trabajo en cuanto a tomar medidas en el asunto y pues tratar de que esto ya no crezca más. Araceli, integrante del colectivo Colibrí, Araceli Rodríguez Nava, ¿qué decir? Pues qué decir, a veces nos quedamos sin palabras y tenemos que expresar nuestra impotencia, la agonía con la que se vive del día a día, ¿no? Esos duelos congelados que son más de 40,000 hogares que están en este suspenso de la incertidumbre, de no saber dónde están nuestros familiares, si están vivos los están maltratando, tienen hambre, tienen frío, están enfermos, si están muertos, ¿dónde están? Porque pues no están vivos, no están muertos, ¿dónde están? ¿No? Tantas personas desaparecidas, definitivamente que un ser humano desaparezca no es normal, pero hoy en día se está normalizando. La indiferencia de la sociedad nos está realmente matando en vida, porque al final cuando nosotros visibilizamos esta emergencia humanitaria desde el 2011, ¿no? Con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, se fue como visibilizando el fenómeno de las desapariciones, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta que no para, esto continúa, esto sigue. Y nosotros, por ejemplo, en el Movimiento por nuestros desaparecidos en México, del cual soy integrante, y ahora como colectivo Colibrí, pues bueno, tú lanzabas la pregunta de muchas llamadas, ¿no? Pidiendo ayuda de las personas que tienen un ser querido desaparecido, ¿no? Que salió la niña a la escuela y que ya no regresó, que el muchachito lo mandaron a la tienda y que ya también no regresó a su casa, del jovencito que fue a una fiesta y lo desaparecieron, de la persona madura que también igual salió, no regresó, ¿no? Del adulto, pero también es un fenómeno de personas realmente expertas, doctores, ingenieros, como que hay un modo operandi, ¿no? De que las personas, los seres humanos, nos estamos convirtiendo en un mercado de dinero. ¿Mercado para vender qué o para cuáles serían? La trata de personas, los órganos de las personas, se está dando mucho el fenómeno de el tráfico de órganos, la trata de personas. Muchos muchachitos puede que no estén tal como en una fosa clandestina, como hoy se da las miles de fosas clandestinas que hay a nivel país, pero ¿qué pasa? Los reclutan para el crimen, ¿no? ¿Y dónde están ellos? No podemos todavía llegar a esos lugares lejanos donde muy probablemente están reclutados para el crimen organizado, pero al final del día seguimos nosotros viviendo esta incertidumbre, pero además tenemos toda la carga de la responsabilidad de vivir en la agonía del dolor del día a día, pero también vivir sumergidos en este andar de hacer investigaciones, de leer expedientes, de aprender a leer sábanas de llamadas, de acompañar a la gente que nos pide ayuda, ¿no?
porque además nos hemos convertido en investigadores, en peritos, en forenses, vamos a fosas clandestinas con pico, pala, con nuestras propias uñas hemos sacado tierra, ¿no? Para encontrar restos humanos de esas personitas que pueden estar ahí, pero que además merecen ser regresados a sus casas y tener un entierro digno, porque a eso nos han negado ese derecho de tener a nuestros seres. Ya te los llevaste, ya los mataste, regrésamelos, denos esa dicha de tenerlos, ¿no? Y de buscar realmente esta verdad de qué pasó, esta justicia y esta paz. Pero al día de hoy nos damos cuenta que estamos muy lejos de encontrarla. Janet Carmona, mercado de cuerpos humanos, el ser humano como un instrumento de intercambio comercial. ¿Así estamos en ese momento aquí en México? Así estamos, y creo que lo que todavía ha fallado es cómo hacemos estos análisis de contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que está pasando en el norte del país que lo que está pasando en el sur. Y creo que sí queremos que se hagan investigaciones y se hagan búsquedas efectivas, pues básicamente tenemos que partir de un análisis de la situación, ¿no? Como lo acaba de decir Araceli, o sea, ¿cuáles son las hipótesis de las desapariciones? ¿Por qué de pronto se viene la oleada de las desapariciones de jóvenes, de mujeres de 15 años a 21 años? ¿Por qué de pronto están desapareciendo muchos niños? Creo que el tener los elementos o la información concreta nos podría abrir o dar pie a saber, o sea, a crear hipótesis más claras de lo que está pasando en cada región, ¿no? Entonces, es doloroso. Creo que las personas que ahora escuchan, de pronto tú escuchas estas historias, tú escuchas esto que está pasando en el estado de Veracruz, en Zacatecas, en Sonora, y no logramos hacernos a la idea de lo que significa, ¿no? Es demasiada la violencia que ya, o sea, nos quedamos pasmados en los números, pero creo que como sociedad, como personas, sí nos toca revisar, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de pronto veo a mi hijo que está al lado y veo cuál es su historia de vida y de pronto en 5 minutos ya no lo veo? Es como, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿para qué los están desapareciendo? Entonces creo que también como sociedad tenemos que partir de ahí, partir de que son vidas humanas, son historias, o sea, todos tenemos derecho a soñar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando esos derechos se truncan? Guadalupe Valenzuela, en términos generales, el patrón de conducta de los padres o familiares de los desaparecidos, pues obviamente debe iniciar con la desesperación, con el enojo, con la angustia. Pero ¿cuál es el comportamiento en lo general y con sus excepciones de los cuerpos policíacos? ¿Extorsionan, desdeñan, atienden a fondo? ¿Cuál es más o menos la respuesta que dan normalmente los cuerpos policíacos? Realmente hay un panorama de insensibilidad, de revictimización tanto a los desaparecidos como a nosotros mismos. Para ellos, pues es un número más, simplemente. Para nosotros no. Para nosotros es parte de nuestra vida. Y para mí, en lo personal, es lo único que me motivaba a seguir. En todos los niveles policíacos, de investigación y de lo que sea, forenses, periciales y todo, vemos eso. Ya la gente está insensible, ya para ellos no son absolutamente nada, es un papel más, un desaparecido más, y pues la gran mayoría de las veces no avanzan nada en las investigaciones y lo que hacen es solamente revictimizar. O sea, siempre estar hablando de que o se fueron por su propia voluntad, o andaban ya mal. En malos pasos. En malos pasos, sí. La chica, pues,
simplemente fue con el novio. O se fue con el novio, o por aquí ahí andaba enseñando las piernas o lo que sea. Eso las motivó a que se las llevaran, pero en realidad las cosas no son así. Nosotros necesitamos más capacidad, más capacitación y un poquito más de sensibilidad de nuestras autoridades. Gracias. Araceli Rodríguez Nava, ha tocado usted un tema en el cual menciona, pues entre otras cosas, la venta de órganos. Y me pregunto, ¿hay cuidado de las autoridades para ver cuáles son los procedimientos para las operaciones quirúrgicas de trasplante de esos órganos, vigilancia a médicos, a clínicas, a hospitales, pues para vigilar que no se dé justamente este comercio? Pues hasta el día de hoy que nosotros sepamos realmente si hay alguna base de datos real de que no se den estas situaciones, al menos yo no lo sé, no lo tengo. Muy buena pregunta me lanza, porque me voy a dedicar a hacer ese tipo de investigación. Pero lo que sí me queda clarísimo, y abundando a esto, a lo que decía Lupita, ¿no?, que las autoridades realmente revictimizan, son sumisas, ¿no? Bueno, es un punto muy importante. No todas las autoridades, no todos los funcionarios. Hay funcionarios que sí quieren hacer bien su labor, que sí quieren trabajar. La prueba de ello es mi hijo, ¿no?, que es un policía federal desaparecido en cumplimiento de su deber, ¿no? Vayámonos más allá. ¿Por qué lo desaparecieron? ¿Que no querían que llegara a realizar bien su trabajo? ¿Por qué? Porque son 7 federales, ¿no? Entonces, en este tema de si tienen o no realmente una base de datos real en estos trasplantes, realmente no lo sabemos. No lo sabemos, sería mentira decir algo que no está ahorita en nuestras palabras contestarlo, pero lo que sí sabemos es que es real, ¿no? Que es real porque lo hemos vivido muchas de las veces, ¿no? Las familias han llegado a encontrar a sus familiares abiertos, y es muy triste decir esto hacia las personas, ¿no?, estando nosotros de este lado, y muchas personas no lo creen, no creen que lo que estamos viviendo, ¿no? Piensan que nunca les va a pasar como yo lo pensaba, a lo mejor hace casi una década que está desaparecido mi hijo, que no me iba a pasar, ¿no? Me pasó, y hoy estoy aquí luchando porque a nadie más le pase, luchando por esa no repetición, luchando porque llegue la verdad y la justicia. Pero ¿qué pasa? Sí tenemos memoria y no olvidamos. Y en no olvidamos es que por ello cada año, el día 30 de agosto, conmemoramos el Día Internacional del Desaparecido y de la Desaparecida. ¿Por qué? Porque no olvidamos precisamente, ¿no? Y cada momento estamos ahorita, por ejemplo, alrededor de 18 estados que se van a hacer estas acciones mañana, ¿no? Uh-huh. Pero también están países de Centroamérica, como Honduras, Guatemala y El Salvador, que tienen a sus familiares desaparecidos en este tránsito de pasar de México a Estados Unidos. Han desaparecido también muchas personas, ¿no? Y son procesos muy dolorosos, pero además estos procesos dolorosos nos ha llevado a tejer humanismo, ¿no? Abrazarnos de mamá a mamá, de corazón a corazón, o los papás que también buscan a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, pero somos más madres que padres los que buscan, ¿no? A mí alguien me preguntaba alguna vez, ¿por qué ahora son más madres las que caminan, las que marchan, las que exigen justicia, como tú gritas? Y haré retumbar tu nombre en todo el mundo, Luis Ángel, hasta el último segundo día de mi vida. Yo pienso, les contestaba, no es que los papás no les duela, no es que los papás no sientan, pero nosotros como mujeres hemos traído a nuestros hijos en las entrañas por 9 meses. Y eso hace el vínculo de no soltarlos, ¿no? De seguir buscándolos, de seguir gritando, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestras hijas? ¿No? Son procesos sumamente que nosotros quisiéramos que terminara la larga y oscura noche y viéramos la luz del nuevo amanecer. Pero así como vamos, creo que van a pasar 40 años y no lo vamos a conseguir. Bueno, yo ya no estaré para verlo. Janet Carmona, ¿tienes registro, cuándo empezó a agudizarse este proceso de desapariciones? Sí, las desapariciones aumentaron en 2006, empiezan a aumentar las desapariciones. Creo que a partir de ese año los grandes
repuntes de violencia también trajeron consigo no solo desapariciones, sino también torturas, asesinatos. O sea, creo que al final este pico de violencia que se empieza a elevar desde 2006 ha traído hasta la fecha esto, ¿no? O sea, a un sinnúmero de personas que han sido, que se les han violado sus derechos humanos, ¿no? 2006, todavía con el gobierno de Fox y el inicio del de Calderón. Exactamente. Desde entonces se empieza a reflejar el aumento de la violencia y el aumento de las desapariciones. Creo que no se da de la misma forma en las distintas regiones. Creo que una de las regiones, de las primeras regiones azotadas por la violencia y en donde empieza a aumentar el número de personas desaparecidas es el norte del país, ¿no? Entre 2009, 2010, 2011, creo que el repunte es muy, muy evidente y tal cual, o sea, pareciera ser que es una ola que cruza nuestro país, ¿no? Porque del norte se pasa al sur, al Bajío. Actualmente el Bajío, no, o sea, está en una situación pues lamentable. Veracruz no deja de sufrir esta violencia, Tamaulipas, o sea, creo que se va moviendo, o sea, no es algo que esté parando. Y me parece que algo importante que decía Araceli, ¿no? O sea, mañana que es el Día Internacional, también es una forma de volver a poner el mensaje de las desapariciones no están parando, las desapariciones están dando todos los días y por lo tanto no solo se debería de centrar en el tema de la identificación, en el tema de las fosas. Creo que también la búsqueda implica pensar en vida, ¿no? Porque ¿qué está pasando con las personas que están desapareciendo en este mismo momento, ¿no? Lo ideal es que se les buscara desde esa lógica y considerando que pues se tienen que tener los protocolos necesarios para la búsqueda inmediata de las personas que están desapareciendo actualmente, ¿no? Obviamente considerando también las desapariciones como es el caso de Araceli y el caso de Lupita, ¿no? O sea, pero creo que las autoridades tendrían la obligación de tener una mirada integral para empezar a realizar las acciones de búsqueda, entonces, e investigación. Guadalupe Valenzuela, ¿cuál fue el caso suyo? El caso mío. Mi hijo, un joven deportista, trabajador incansable, buen hijo, buen padre, buen esposo. Viene a trabajar, él era gerente de relaciones públicas de una empresa multinacional, viene a trabajar a Querétaro. Escaso mes después de llegar al estado de Querétaro, él es desaparecido. Empieza, pues desde ese momento, un interminable tocar puertas. Julio de 2014. Julio de 2014. Es tocar puertas. Los estados definitivamente no querían participar. Sinaloa me decía, no, pues es que él no estaba aquí. Querétaro decía, pues es que como era su aniversario de bodas, posiblemente haya ido en camino. Él no tenía residencia aquí. Secuestros me decía, no, pues es que sí te pidieron rescate, efectivamente, pero nosotros no estábamos ahí, no recibimos las llamadas, no tenemos constancia de ello. Querétaro decía, pues no, como yo no estoy directamente allá, tú estás en Sinaloa, yo estoy acá, pues no tiene caso. Desde ese momento empieza la negra pesadilla de la que no podemos despertar. Es caminar, es darte cuenta que no eres nada más tú la que está buscando a tu hijo. Son miles y miles. Como dijo Araceli hace un momento, hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos. Yo he tenido la fortuna, se puede decir, de que en mi caminar, después de casi un año de desaparecido de mi hijo,
yo empiezo a encontrar gente que empieza a ayudarme en la investigación. La investigación sí va avanzada, pero a la fecha yo no tengo a mi hijo conmigo. Y este es el caso de la gran mayoría de las compañeras. Estamos hablando de que decimos tenemos 40,000 desaparecidos. 40,000 es el registro oficial, mucho más, de denuncias realizadas. Pero también sabemos que hay muchísima gente, porque nos consta que hay muchísima gente que no se atreve a denunciar, por miedo ya sea al propio crimen organizado o a las mismas autoridades, que sabemos que en muchas de las instituciones están inmiscuidas. Su hijo, policía federal. Así es. ¿Qué sucedió? Bueno, pues Luis Ángel a sus 23 años fue realmente comisionado a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Hidalgo, Michoacán, junto con 6 de sus compañeros. Uh-huh. Les instruyeron a que se fueran por sus propios medios. Ellos, por cumplir con su misión, se fueron, consiguieron una persona que los llevara a su destino seguros, Sergio Santoyo, un civil, que al día de hoy también está desaparecido con ellos. Tenían que estar el 17 de noviembre del 2009 ya en Ciudad Hidalgo, Michoacán. El presidente Pedro Tello desde entonces les daba posesión del cargo en la presidencia municipal. Juan Carlos Ruiz Valencia iba como director de Seguridad Pública Municipal en dicho municipio, y desafortunadamente ellos salen el 16 de noviembre alrededor de las 10:30 de la mañana del Centro de Mando de Policía Federal en Iztapalapa. En el camino en Zitácuaro, aproximadamente a las 3 de la tarde, por investigación se sabe que fueron emboscados por la familia michoacana. Uh-huh. Se los llevan, y después de 6 días que empezamos la búsqueda en diferentes momentos del 16 al 21 de noviembre del 2009, empezamos la búsqueda las familias sin conocernos de nuestros familiares. Obviamente yo con la esposa de Sergio Santoyo, que era el civil, porque la conocía, eran conocidos de la familia, pero la Policía Federal se da cuenta después de 6 días que tiene 7 elementos de la Policía Federal desaparecidos. Fue hasta que yo, como mamá de Luis Ángel, les exigí saber el paradero de mi hijo. Se dan cuenta, y no obstante, en ese momento, 21 de noviembre del 2009, cuando ya habían pasado 6 días, levantan una denuncia por su desaparición, sino por lo contrario. La denuncia ellos la levantan hasta el 23 de noviembre del 2009, que era lunes. Yo pude denunciar la desaparición de mi hijo hasta el 24 de noviembre, que ya era martes del 2009, y pues desde ese día ha sido un viacrucis. Te puedo decir que hasta el día de hoy, por investigación, hay alrededor de 30 personas detenidas de los Caballeros Templarios, un primer funcionario federal vinculado a proceso por omisión y comisión del órgano interno de control de Policía Federal, 18 causas penales. Me he topado con jueces con criterios muy tontos. Están dejando en libertad a los victimarios, argumentando puestas a disposición con dilación de Policía Federal, consignación con carpetas, con copias certificadas del mismo expediente, y un sinfín de cosas. También te puedo decir que hay una recomendación de CNDH 66-2017. Ha habido en estos casi 10 años de su desaparición de 7 policías federales de acción civil, sí mucho papel, porque son muchos tomos, pero no mucha investigación, no mucha búsqueda. Hasta el día de hoy ellos 8 siguen desaparecidos. Hemos ido algunas veces al Cerro La Coyota en Zitácuaro, Michoacán, a rascar la tierra, a colar la tierra para ver si encontramos sus dentaduras, con autoridades de PGR, Policía Federal y otras instancias que nos han acompañado. Lamentablemente no los hemos encontrado, pero
digo, a mí me queda muy claro y siempre lo digo, ¿no? La delincuencia organizada y la delincuencia autorizada vinculadas, porque el crimen se logró realmente meter a las filas de las policías, de las fiscalías. Y entonces cuando nosotros vamos a levantar una denuncia por una desaparición, realmente las denuncias no proceden, porque nos hemos dado cuenta que el mismo Ministerio Público, y no hablo de todos, aclaro, está involucrado con el crimen organizado y les está pasando toda la información. O en otros casos se ha dado que compañeras van y denuncian, se atreven a denunciar y cuando llegan a su casa ya tienen una hoja pegada de que denunciaste sobre de ti. Por ejemplo, yo no he dejado de gritar y exijo saber dónde están, y no nada más ahora ya 8, sino miles de personas que nos hacen falta. ¿Y qué pasa? O sea, amenazas de muerte, intimidaciones, que me van a cortar la lengua, que me van a coser la boca, que bajo mi conciencia la cabeza de mis otros 3 hijos en la puerta de mi casa. O sea, al final del día no estamos haciendo nada malo, únicamente estamos buscando a quienes nos arrebataron, que son nuestros familiares, ¿no? Y que hasta el día de hoy nos duele y nos dolerá siempre la ausencia de ellos en casa. Tenemos una llamada. En Argentina, específicamente en Formosa, se va a instalar mañana un antimonumento hecho por familiares y amigos de Federico Tovares, un chef argentino que vivía en Puerto Vallarta y que en un viaje a Guadalajara en búsqueda de una oferta laboral, pues desapareció en el camino. Federico Tovares. Van a hacer este antimonumento que le llaman el 43+1 para visibilizar y conectar la lucha por la justicia y la verdad entre ambos acontecimientos. Está en la línea Marcos Ramírez desde Argentina. Marcos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar en contacto con ustedes, escuchando los testimonios verdaderamente desgarradores. Y bueno, quiero agradecer el espacio que nos dan, teniendo en cuenta que estamos a una distancia enorme, pero a la vez se acortan la distancia en la solidaridad por las causas, y creo que es el desafío que nos planteamos y ojalá podamos estar más conectados luchando por la verdad y la justicia. Va a instalar este antimonumento en Formosa, Argentina. ¿Ahí nació Federico Tovares? Federico Tovares nació en otra provincia, pero desde muy chico vivió acá en Formosa, es nuestro amigo de toda la vida. Nosotros somos un grupo de amigos que a partir de este suceso, que fue en 2013, decidimos tomar diferentes caminos, primero iniciando un diálogo con la justicia y con la posibilidad de, a través de la Embajada Argentina, tratar de acelerar la causa, de empezar a activar, pero en otro, más adelante, más cerca de estas épocas, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a tratar de conectarnos a las redes que están reclamando estas verdades, esta necesidad de visibilizar los hechos, y es así que decidimos también dejar de estar inactivos y empezar a luchar contra esa noción de normalidad, como si esto fuera algo perfectamente normal, que desaparezca una persona, y ahí empezamos a trabajar en una idea y surgió este espacio activo de la memoria que vamos a inaugurar mañana con la leyenda 43+1, los desaparecidos nos faltan a todos, porque la verdad que deseamos que todos acá en Formosa y todo aquel que le pueda llegar este mensaje se dé cuenta que le puede pasar a cualquiera, que ese +1 es cualquiera de nosotros, y ojalá que ese +1 pueda ser uno más también en la lucha en contra de estas metodologías siniestras de desaparición de personas. Marcos Ramírez, leo en un artículo periodístico de 2016 en Clarín, el diario argentino, veo que hay declaraciones de Ana, quien menciona que Federico Tovares trabajaba en 2 emprendimientos gastronómicos de Puerto Vallarta, donde el dueño era Gerardo González Valencia, quien además era el segundo en la línea de liderazgo del cártel de los Queenies. Y platica Ana que Federico vio algo que lo puso en peligro,
Él trabajaba en 2 locales, pero también en fiestas súper exclusivas que se hacían en una isla. Duraban días y no se podía ir con celular. Él vio algo que lo asustó y comenzó a preguntar sobre eso a terceros. ¿Se sabe algo más de esto, Marcos Ramírez? Nosotros manejamos esa información, teníamos contacto permanente con Federico en ese proceso. Cuando él empezó a detectar como esas irregularidades, empezó a preocuparse y a generar como una idea de que se quería volver a Argentina, pero creo que esto generó el desenlace que tenemos hasta ahora. Tenemos un bastante misterio sobre la causa, y una de las razones por la que queremos generar este antimonumento es la posibilidad de poner otra vez el caso en la mesa de debate, porque sentimos que hay una coyuntura política que pueda acompañar. Yo escuchaba que ahora hay una decisión política y nosotros desde acá no sabemos cuál es la realidad efectiva de eso, pero sentimos que es el momento de sincronizarnos con eso y tratar de tener justamente el estado real de la causa, que es algo que a veces a nosotros, por ser amigos de él y no familiares directos, se nos niega, y también por la delicadeza del tema, teniendo en cuenta que son investigaciones que vinculan a gente muy poderosa. Y bueno, el desafío para nosotros es justamente ver si podemos entrar en estas redes de trabajo y si bien existe el crimen organizado de verdad organizada, que seríamos nosotros, para sincronizarnos y poder llegar a una verdad y a que se nos revele el verdadero desenlace de las cosas. Bien, pues estaremos atentos. Por lo pronto, pues el caso está ahí en una ruta de posible reapertura, según lo que nos comentan, y estaremos atentos a lo que suceda en este caso. Gracias, Marcos Ramírez, por esta información. Te agradezco mucho y bueno, quiero hacer un pequeño aporte. Hoy hablaban estaba atento al debate y hablaban de la trata de personas como mercancía, y creo que es una trata de silencios también. Están tratando de silenciar todas las verdades que se quieren decir, y creo que el desafío tanto para nosotros desde acá del sur de Sudamérica, del sur de Latinoamérica, y ustedes que están ahí en esa situación tan grave, es no quedarnos callados. Por eso te quiero agradecer, Julio, la posibilidad de darnos voz a nosotros y a todos los damnificados en este tipo de hechos. Pues al contrario, para eso están los micrófonos de Radio Centro y estarán abiertos para todo este tipo de informaciones. Gracias, Marcos Ramírez. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. La trata del silencio también. Tratar de silenciar lo que está sucediendo. En eso estamos, en eso hay un intento de acallar o de hacer que las cosas parezcan normales y que se vayan naturalizando como algo que sucede y no hay mucho que hacer ni que decir. Sí, también se trató durante mucho tiempo, y creo que recuperando un poquito, tal vez no literal, las palabras con las que iniciaste, creo que de pronto se suele quedar o solemos quedarnos en el horror, pero poco hablamos de la lucha, ¿no? Y de la lucha que implica hacer eco la voz, y en este caso creo que las familias de personas desaparecidas nos han demostrado eso, levantar la voz cuando se les quiere callar, y acciones como las de mañana y como las del 10 de mayo creo que son una representación de eso, ¿no? De cómo ellas y ellos han transformado todo ese dolor y toda esa rabia ante la impunidad, ante el tratar de quitarles la verdad, ante el silencio, como bien lo dices, ¿no? Creo que también es reconocerles, pero no solo reconocerles en el discurso, sino también acompañarles. Y creo que por eso un paso que se da es tomar las calles, ¿no? O sea, tomar las calles, ¿en qué sentido? En hacer público, en que la gente escuche por lo que ellas están pasando, en que la gente escuche cuáles son los nombres de las personas que están desaparecidas, quiénes eran. Y bueno, aprovecho tal vez como este momento para decir, ¿no? O sea, mañana el Movimiento por Nuestros Desaparecidos tendrá diferentes acciones en las distintas ciudades, estados que Araceli ya mencionaba, y aquí en la Ciudad de México, que
tal cual se va a hacer una acción frente al Palacio Nacional a las 8 de la mañana. Mañana. Uh-huh. Donde los colectivos de familias de personas desaparecidas han estado trabajando en claveles, en hacer claveles que representan a las personas que actualmente están desaparecidas, ¿no? Y básicamente el mensaje es: adoptemos a las personas desaparecidas, porque no corresponden a una, sino nos corresponde como sociedad, ¿no? Pues sí, para ir cerrando esta plática, ya el tiempo se nos va recortando, pero Guadalupe Valenzuela, ¿qué le plantearía a usted? No le digo qué le pediría, porque no sé si es cuestión de pedir o de exigir, pero ¿qué le plantearía al presidente López Obrador? ¿Qué le plantearía? Algo que le planteamos en el día a día. Nosotros estamos en comunicación permanente con él. ¿Qué le planteamos? Señor, trabajen. Señor, cumplan su palabra. Él dijo claramente desde que estaba en campaña: para mí será prioridad el tema de los desaparecidos. Ok, señor, aquí estamos, las familias de los desaparecidos, pidiendo ayuda. Nosotros no tenemos todos los medios, desgraciadamente, para llevar a cabo la búsqueda como debe hacerse. Ellos sí los tienen, y si no los tienen, también tienen los medios para conseguir todos esos recursos, no solamente recursos económicos o materiales, el recurso humano que es tan necesario para llevar a cabo las búsquedas que tanto necesitamos y que tanto anhelamos. Araceli Rodríguez Nava, para ir cerrando esta plática, ¿qué le diría a la sociedad, a quienes escuchan y muchas veces parecieran escuchar el repique de las campanas a lo lejos, como si no los convocaran a ellos o como si ese tañido no pudiese afectarlos en alguna ocasión? Bueno, pues yo abonando a lo que dice ya Janet, del día de mañana, yo a la sociedad le haría un llamado a que mañana nosotros vamos a estar caminando hacia el atrio de la iglesia de San Francisco regalando claveles. Ese clavel significa cada uno de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas. Yo les haría el llamado de que no nos dejen con la mano extendida, porque nadie está exento de vivir una situación como la que nosotros vivimos. También llamar a que no sean indiferentes, porque a nosotros la indiferencia, nosotros como familiares, como mamás, tenemos la muerte silenciosa. Esta muerte que va llegando porque no nos atendemos las enfermedades mismas del estado sintomático que vamos viviendo a través del tiempo por estos procesos dolorosos, y que además no tenemos tiempo de atendernos, porque esa es la palabra. No podemos sentarnos a llorar la ausencia de ellos porque buscamos su presencia y de ellas. Entonces el llamado es a que no sean indiferentes, que reciban ese clavel con mucho cariño, con mucho amor, porque esos claveles son hechos, y ahorita mismo siguen trabajando en ellos, son hechos con nuestras propias manos, ¿no? Y cada clavel significa la esperanza, la ilusión del reencuentro del día de mañana, volverlos a ver. Pues les agradezco mucho a las tres la posibilidad de abordar este tema, que es un tema doloroso, difícil, de un difícil abordamiento, pero creo yo que de una necesaria difusión, y que ojalá este tipo de testimonios ayuden a que se mantenga la conciencia, no solo que se cobre la conciencia, sino que se mantenga. Mucha gente sabe de la gravedad de estos asuntos, pero el torbellino de noticias y de hechos escandalosos uno tras otro, tragedia, sangre, más sangre, tragedia, hace que se vaya perdiendo la sensibilidad y la capacidad de entender la dimensión de algo que no debería vivir ningún país medianamente civilizado, con instituciones que valieran, con policías, con políticos, con gobernantes que atendieran lo que es una realidad diaria, los desaparecidos. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar, Janet Carmona, responsable de acompañar el proceso de desaparición de Serapaz. Gracias, Janet. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Gracias a Araceli Rodríguez Nava del colectivo Colibrí. Gracias. Gracias a Guadalupe Valenzuela del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Gracias por la oportunidad de hacernos escuchar.